Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a este informe especial que gira nuevamente en torno a la dramática situación que está atravesando Venezuela. Es un mes y alguito más que ya cumple Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Es un mes y un poquito más en los que Venezuela tiene dos gobiernos y que en este tiempo ninguno de los dos se ha podido imponer al otro. Y esto abre una situación dramática. Juan Guaidó ha recibido una oleada de apoyo internacional que es muy importante y que es la amenaza a Maduro, es decir, tiene que enterarse Maduro de que la comunidad internacional, el mundo democrático, no lo respalda, no solo no lo respalda, sino que le pide que se retire y los europeos han exigido además la convocatoria de elecciones que Maduro ha rechazado airadamente. En este mes se han producido dos colosales jornadas de movilización que han sacado a cientos de miles de venezolanos a las calles. También Maduro ha sacado a su gente a las calles, pero lo destacado es el pueblo en general. Una encuesta dice que si habrían elecciones, el 80% de los que han quedado en Venezuela votarían contra Maduro. Es impresionante las imágenes de estos ríos de gente a lo largo de 10 cuadras y en avenidas ensanchadas, miles de gente, no solo en Caracas, pero en todas las capitales de Venezuela. Ha habido una movilización formidable, una movilización que le dice a Maduro: no te queremos, queremos que te vayas. Y Maduro responde: no me voy a ir. Se han producido algunos otros hechos conmovedores, como que inclusive antes de el juramento de Juan Guaidó, 27 militares activos, ¿no?, de bajo rango, se pusieron en abierta disposición en contra de Nicolás Maduro, y bueno, los 27 fueron detenidos y se cree que están pasando momentos muy difíciles de tortura en las cárceles de Nicolás Maduro. Pero después de esto, dos pronunciamientos muy importantes. Un general de alto rango de la Fuerza Aérea, el general Francisco Esteban, se ha puesto a disposición de Juan Guaidó. Ha sido tildado de traidor, obviamente, por los leales a Maduro, pero es un indicio de que hay indisposición en las Fuerzas Armadas. A esto se suma, tal vez antes que él, el agregado militar de Venezuela en Estados Unidos, el coronel José Luis Silva, también se había, desde los Estados Unidos, se había pronunciado en contra de la dictadura de Maduro y puesto a disposición de Juan Guaidó. Pero como ven ustedes, son dos lunares. Hay otros elementos que muestran la disconformidad tanto dentro de la policía como de las Fuerzas Armadas. Esto de los 27 muchachos suboficiales de las Fuerzas Armadas que se pronunciaron contra Maduro, pues es significativo, porque ellos sabían que iban a ser detenidos, que iban a pasar muy mal, que podían correr riesgo de ser torturados, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, se pronunciaron airadamente, que fue el preámbulo de toda esta ola de protesta contra Maduro y el pedido de que se vaya, y Maduro no se va. Algunos otros hechos: el embajador de Venezuela en Irak, Jonathan Velasco Ramírez, también ha dado paso al costado de la diplomacia de Maduro y se ha puesto a disposición de Juan Guaidó. Lo propio ha hecho la cónsul de Venezuela en Miami.
y hay algunos otros pronunciamientos también, inclusive una chavista que se había retirado de la Asamblea Nacional, porque esa fue la orden de Maduro, que todos los oficialistas se retiren de la Asamblea Nacional. Bueno, una de ellas ha vuelto a la Asamblea Nacional. Bueno, son elementos, indicadores muy positivos que muestran que en las filas de Maduro hay una gran indisposición. Pero de eso a la ruptura de las Fuerzas Armadas, que creo que era lo que se esperaba en estos días, que el juramento de Guaidó y la ola de reconocimientos inmediatos a este gobierno interino tenían un objetivo, a ver si fracturaban las Fuerzas Armadas. Por eso también Guaidó les dio la garantía de una amnistía, pero esto no ha ocurrido. Más de 30 días y esto no ha ocurrido. Y entonces la pregunta es, ¿va a ocurrir? Y todo apunta a que no va a ocurrir. Se esperaba que esta gran presión iba a convencer a Maduro, ¿verdad?, para que renuncie y dé ese pasito que todos estamos esperando, el pasito al costado, que se vaya. Y Maduro dice que no se va a ir. No solo no llama a elecciones, no solo no piensa irse, sino que además alevosamente dice que se va a quedar, que se está preparando para cualquier eventualidad y que si hay elecciones son para la Asamblea Nacional, es decir, para desbancar la Asamblea Nacional y así hacer otras elecciones fraudulentas para hacer una Asamblea Nacional como la Asamblea Constituyente, absolutamente controlada y sometida a sus caprichos. Bueno, ¿qué puede pasar entonces ante esta situación? Si esto se prolonga, ¿hasta cuándo se puede prolongar? El tiempo corre a favor de Maduro, porque en estos 30 días Estados Unidos tomó una decisión que se esperaba asustara a Maduro y lo hiciera reflexionar de que si Estados Unidos reconoce a Guaidó, estamos hablando de palabras mayores y que entonces era tiempo de retirarse, ¿no? Que era mejor ir a disfrutar de las playas del Caribe que irse a Guantánamo. Pero Maduro actúa con un criterio disciplinado de militante porque tiene una visión política de por qué se queda ahí. De tal modo que no es un presidente común y corriente, él refleja un régimen al servicio de un proyecto político que tiene su núcleo central en Cuba. Él es militante del Partido Comunista y recibe órdenes de Cuba y entonces no se va a ir porque Estados Unidos lo amenace. Es más, cuanto más amenaza le llegue de Estados Unidos, más lo fortalece. ¿Qué va a pasar entonces ante esta amenaza y este bloqueo financiero? Estados Unidos ha tomado la decisión de no enviar a Venezuela, al régimen de Maduro, ni un solo dólar de las exportaciones de petróleo. ¿Qué va a pasar? Si esto se prolonga, es obvio que el bloqueo financiero va a tener un impacto muy grande. Se calcula que el gobierno de Venezuela va a dejar de recibir 11.000 millones de dólares, además de los 7.000 millones ya bloqueados, lo que significa que no tendrá un solo dólar para importar alimentos. Ni Maduro ni su entorno sufrirán hambre. Pero si esto se prolonga más días y empieza el impacto del bloqueo financiero, ahora que se está pasando hambre en Venezuela, pues esto puede llegar a una situación tan extrema de que la gente no va a saltar por un litro de aceite o por lo que fuera. Es decir, la situación de hambruna puede llegar a extremos que uno no puede ni imaginar, ¿no? Ni imaginar.
decir, ¿quién va a recibir el impacto? No es el entorno de Maduro. Es más, Maduro es posible que tenga un plan con todo lo que ha robado y con todo lo que le deja el narcotráfico, de abastecer a la tropa militar y a la tropa policial, pero lo que no podrá es abastecer a los millones de venezolanos que están en el territorio, que padecerán hambre, y cuando esa hambruna sea extrema, porque un bloqueo financiero de esta magnitud conduce a esa conclusión, pues la gente que ahora está en contra de Maduro se va a lanzar en contra de quienes están haciendo el bloqueo financiero, es decir, en contra de los gringos. Por favor, el tiempo corre a favor de Maduro. Un bloqueo de este tipo no va a favor del pueblo ni de Guaidó. Cuanto más se tarde, es más dramática la situación. Más dramática la situación. Cuanto más se tarde, Maduro tiene la posibilidad de recuperarse. Lo que ocurrió en Nicaragua es interesante de analizar. En abril del año pasado, cuando empezaron los bloqueos en contra de la dictadura de Daniel Ortega, y la gente en los bloqueos en cada esquina le pedían que renuncie Maduro porque había matado a unos, y entonces cuando el número de muertos llegó al centenar y la comunidad internacional recién estaba girando el rostro, girando la vista hacia Nicaragua, pues Daniel Ortega estaba sentado en una mesa de negociación donde todos le decían de todo, los estudiantes, los obispos. Él no abría la boca, nunca dijo nada. Le pedían que adelante elecciones, que renuncie. Pues ni renunció ni adelantó las elecciones y solo esperó el desgaste de la movilización, y luego, a través de paramilitares y la policía entrenada en Cuba, empezó a matar a todos aquellos que estaban en los bloqueos y a disparar a sangre y fuego contra los participantes en las movilizaciones, y a punta de metralleta acabó con los bloqueos. El saldo, más de 300 jóvenes asesinados, y Daniel Ortega más fuerte que nunca. En medio de una crisis económica que es una carambola de lo que ocurre en Venezuela, porque recibía subvención de parte del gobierno de Venezuela, subvención a los hidrocarburos, al petróleo, a la gasolina, etcétera, etcétera, y se amamantaba de eso también, pero al margen de la crisis económica, Daniel Ortega está más fuerte que en abril del año pasado. Y esto podría ocurrir fácilmente en Venezuela también. Es decir, si no hay una solución pronta e inmediata, si se llega a los extremos de una crisis humanitaria nunca antes vista en nuestra región, es decir, de hambruna absoluta, Maduro podría ahogar en sangre, al igual que lo ha hecho Daniel Ortega, a este proceso de movilización, ahogar en sangre a todos los que salen en manifestación y acabar simplemente físicamente con la oposición. ¿Esto es posible? Claro que es posible. Esto es exactamente lo que Maduro hará si continúa en el poder y si nadie lo empuja o lo saca. Y entonces surge la otra opción, intervención militar inmediata. Para no llegar a ese extremo, es decir, alargar una agonía en la que es el pueblo el que paga las consecuencias y no Maduro, y que al final de cuentas, si no hay nadie que entre al Palacio de Miraflores y lo saque, entonces Maduro no se va a caer, ni de Maduro, sino que se va a quedar, y no solo que se va a quedar, sino que puede aplastar
inmisericordiamente a los jóvenes que están en la movilización, puede, por supuesto, acabar con Guaidó, etcétera, etcétera, ahogar en sangre este movimiento de rebeldía que exige libertad y exige el adelanto de las elecciones. Ese puede ser un desenlace, sí, un desenlace espantoso. Alguien dirá, pero Maduro no va a poder resistir. Bueno, Cuba resistió una situación de bloqueo y de hambruna extrema 60 años, y a Cuba y al régimen cubano todavía nadie lo mueve. No es que no puede resistir, ellos van a resistir. La mesa de Maduro estará siempre bien servida al entorno, a la rosca que lo sostiene. A ellos no les va a faltar nunca nada. La factura llega lamentablemente al pueblo de Venezuela con doble factura, doble facturación, doble impuesto, porque es la hambruna fruto del bloqueo financiero y es la represión brutal, grosera de Maduro, de matanza. Es decir, en enero han muerto 40 personas, es como si no hubiera ocurrido. Mató a 40 personas, las mató en la calle, y hay 800 detenidos. Ya me imagino lo que podría devenir si es que esta situación se prolonga. Y entonces vamos a la otra opción, intervención militar, que lleguen los marines de Estados Unidos, que Colombia, Brasil y otras naciones latinoamericanas pongan los ejércitos a disposición y entren de una vez por todas a sacar a Maduro del Palacio de Miraflores. Bueno, esto parece así de sencillo y muchos se alegran ante esta posibilidad porque muchos piensan, bueno, si entran los gringos, son superiores en armamento, en experiencia, van a reventar a Maduro. Bueno, siempre que los gringos han entrado a algún país, siempre han pensado en una operación rápida, en un entrar y salir. Entras, cambias de gobierno y te vas. Dejaste un gobierno interino y te fuiste. Bueno, y en ninguna circunstancia ha ocurrido así. En 1989, los marines estadounidenses desembarcaron en la ciudad de Panamá para llevarse a Manuel Noriega. Y no fue un entrar y salir, tardaron un mes y un poquito más en encontrar a Manuel Noriega, en acabar con los militares de defensa que había organizado Noriega, de defensa de él y de su entorno. En fin, hubo una resistencia que duró un mes y tantos, con un saldo de 300 muertos entre militares, 214 civiles. Ahora hay una investigación y se cree que los civiles muertos fruto de la invasión norteamericana sobrepasa el millar, y están pensando a abrir un proceso judicial para pedirle, los familiares, pedir indemnización al gobierno de los Estados Unidos. Y esto fue lo más fácil. Fue Panamá, un país muy chiquito, no es Venezuela, ni tiene el ejército de Venezuela, ni el entrenamiento de 20 años que tiene Venezuela, 20 años entrenando a las Fuerzas Armadas precisamente ante la posibilidad de una invasión norteamericana. Es decir, si en Panamá tardaron un mes y más con este saldo, ¿no? 300 muertos militares, 214 declarados muertos civiles, en total son 500, ¿verdad? Fallecidos. Lo que podría ocurrir en Venezuela es absolutamente desastroso. Hay otras experiencias. Estados Unidos entró a Vietnam en 1955 y salió derrotado en 1975. Es decir, quería entrar y salir y se quedó 20 años con un saldo de 50,000 muertos en sus filas, es decir, en el ejército estadounidense, y 4 millones de vietnamitas asesinados por las tropas norteamericanas.
Cuando Maduro dice, entren, entren, que aquí van a ocasionar otro Vietnam, tiene razón, porque si entran los gringos, así sea apoyado por los colombianos, brasileños o lo que fuera, hay un ejército adoctrinado, entrenado, que no se ha dividido, que va a resistir y no sabemos cuánto tiempo. Va a resistir en el marco de todo lo anterior, en el marco del bloqueo financiero, de la hambruna devastadora. En fin, lo que tenemos es una perspectiva apocalíptica indescriptible. A Estados Unidos no le fue bien en las invasiones. Entró en Afganistán hace 18 años y no puede salir. Entró para derrocar a un gobierno talibán y ahora está negociando con los talibanes la posibilidad de una paz en Afganistán. Entró en Irak, derrocó a el dictador y hasta ahora no puede salir. ¿Y qué le voy a decir en Siria? 9 años después, Estados Unidos no solo no derrocó al dictador Bashar al-Assad, sino que Rusia se adueñó de Siria, Estados Unidos se fue y dejó colgando a quienes apostaron por los Estados Unidos, habían armado un ejército democrático apoyado por Estados Unidos se fue y Bashar al-Assad y los rusos los están diezmando, todavía queda uno que otro, pero los están matando a todos. En Libia, bueno, es un país fallido con 2 capitales que se matan los unos a los otros y que todos viven del negocio ilegal, entre otras cosas, del mercadeo de gente, de personas, del tráfico de personas, en fin. No hay antecedentes que puedan decir, sabe, una invasión norteamericana, entran, salen, sacan a Maduro y tenemos una victoria asegurada, rápida y que viva la democracia, porque no va a ser así. En este marco, la pregunta es, ¿hay alguna salida pacífica para Venezuela? Y yo creo que sí. Yo creo que es correcto la intervención. Cuando en un país hay un dictador que está haciendo sufrir a su gente, que se está embolsillando de todo, ya la venta de oro, dejar a Venezuela sin nada, sin reserva monetaria, sin empresa estatal de petróleo y sin reservas de oro, ya es lo último. Es decir, Maduro acabó con Venezuela. No solo su proyecto político es fallido, 20 años de fracaso, 20 años en los que ha llevado al país más rico del Cono Sur a la miseria más extrema. En fin, de que tiene que irse y de que hay que hacer todo lo posible desde afuera y desde adentro para irse, de eso no hay duda. La presión de los Estados Unidos fue acertada porque gracias a ella Guaidó sigue vivo, de lo contrario lo hubieran fusilado hace rato. De que hay la puerta abierta a que Maduro se vaya, hay la puerta abierta, pero queda claro que el ejército, es decir, haber apostado a que con esta presión internacional, con esta amenaza, el ejército, las Fuerzas Armadas se iban a dividir, esa era la apuesta y no ocurrió. El tema es que no ocurrió. Se esperaba asustar a Maduro y que Maduro diga, bueno, mejor me voy, y resulta que no se asustó y no se va. Y entonces, ¿ahora qué queda? Aunque mi opinión no vale nada, ni nadie que con influencia pues me escucha, pero igual expreso lo que yo creo que tiene que ser una solución. En esta semana, 2 grupos diplomáticos se reúnen en capitales distintas. Están en Ottawa los que reconocieron en nuestro continente a Juan Guaidó. Desde Canadá, Estados Unidos, nos saltamos México y Brasil, Argentina, Colombia, etc. En total son 14 países en la región que han reconocido a Juan Guaidó. Se reúnen en Ottawa, Canadá, para discutir a ver cómo continúan con la presión y cómo hacen para ayudar a Guaidó y al pueblo venezolano a deshacerse de Maduro.
Y ahí está el interrogante. Esto que le estoy exponiendo ahora lo discutirán ellos a puerta cerrada también. Y el jueves se reúnen en Montevideo, Uruguay, los que apoyan a Maduro, empezando de Evo Morales, con el nombre de neutrales. No, no hay neutrales. En esta guerra no hay neutralidad. Llamémosle todos los gobiernos llamados de izquierda, empezando por el de México, que ha inaugurado gobierno el pasado 1 de diciembre. Está el saliente Tabaré Vázquez del Uruguay, que al jugarse por Maduro, yo creo que va a perder las elecciones previstas para también el 27 de octubre próximo, pero se están jugando por Maduro. ¿Qué dicen? No queremos intervención. En otras palabras, no queremos que Estados Unidos mande marines, no queremos que Colombia y el Brasil metan militares. Tampoco quieren pedirle la renuncia a Maduro, es decir, no quieren que los gringos se metan y quieren que todos reconozcan a Maduro, y esto no va a ser posible. Esto ya no fue posible. Por eso también la propuesta de este grupo no resuelve nada. El secretario general de las Naciones Unidas dice, lo han mencionado como ser parte de este grupo, y dice, vamos a darle al diálogo una oportunidad. Claro, si el diálogo es que renuncie Maduro y qué hacemos después, me parece fantástico, pero ese no es el sentido del diálogo. El diálogo es cómo hacemos que Maduro ceda en algunas cosas, libertad de los presos políticos, no sé qué más, pero que Maduro se quede. Y Maduro es el problema, no es la solución. Entonces, si los países que se reúnen en Montevideo, que es el grupo de los dictadores, pues está encabezando Bolivia, Cuba, Nicaragua, Turquía, Rusia, China, si ellos siguen respaldando a Maduro, no hay posibilidad de solución. Es decir, la solución, si es que existiera, viene por la vía del desastre, pero del desastre con mayúsculas, del desastre catastrófico. Si ya se fueron 3 millones de venezolanos y viene la guerra, ¿no? Ya sea la represión despiadada de Maduro o llegan los marines y se arma la grande en Venezuela, bombas, matanzas. Bueno, eso es no un río, un mar de sangre, un mar de sangre. Entonces tendremos 5 millones o 6 millones de venezolanos saliendo de su país, llevando la crisis hacia el resto de los países suramericanos. Entonces, hay dos polos. Primero, no se dividió las Fuerzas Armadas. Segundo, Maduro continúa muy sólido. Guaidó también es un gobierno con mucho respaldo, pero que no va a poder ser gobierno, ¿no? Gobierno es el que toma decisiones, el que resuelve prácticamente los problemas, y para eso se tiene que tener el aparato del Estado, y Guaidó no tiene el aparato del Estado. Estados Unidos le ha dado 20 millones de dólares, van a conseguir cajas de comida, van a querer hacer corredores humanitarios. La gente se va a matar por obtener una de esas cajitas, más si empieza a sentirse el impacto del bloqueo financiero, es decir, que no hay un solo dólar en Venezuela, que no hay un solo dólar para comprar o para importar alimentos, y entonces la gente se matará por una libra de azúcar o por una botella de aceite. En fin, lo que se viene va a ser terrible. Con 20 millones de dólares no se alimenta, ¿no?, ni un cuarto de mes al pueblo de Venezuela. Entonces, es obvio que es un acto de demagogia que puede servir para atraer a las Fuerzas Armadas, pero no van a lograr el que Guaidó se convierta en un gobierno paralelo efectivo. ¿Qué solución hay? Yo creo que hay que hablar con el dueño del circo. A estas alturas,
Estados Unidos no va a convencer de nada a Maduro, ni nadie le va a convencer de nada a Maduro, porque Maduro es un militante del Partido Comunista, es un militante disciplinado que recibe órdenes de la dirección del Partido Comunista cubano. En realidad, el que gobierna Venezuela es Cuba. Hay que hablar con el dueño del circo. El secretario general de las Naciones Unidas y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el gobierno francés y el gobierno español, pero sobre todo el gobierno de Alemania, de Suecia, que son los que no quieren la intervención norteamericana, que están más cerca de Maduro, pues son los que tienen que convencer, no a Maduro, sino a Cuba, de que no lleve al continente a este desastre, de que no lleve a Venezuela a este desastre, porque ellos no van a ganar del desastre. Cuba va a poner su ejército a disposición de Maduro, de eso no tengo duda. Ya ha puesto a disposición su servicio de inteligencia tan efectivo, tan desarrollado, tan moderno, en contraposición a todo lo demás que hay en Cuba. Pero no hay duda que Cuba durante 60 años, lo único importante que ha hecho es armar un ejército que está preparado para responder a una posible invasión norteamericana. Entonces, ¿va a poder Cuba bancar la guerra en Venezuela? Tampoco va a poder hacerlo porque tiene una economía también destrozada y ahora sin la subvención venezolana, pues, ¿a quién se va a arrimar? Tampoco a Cuba le sirve Maduro. Yo creo que la negociación es con Cuba, ¿verdad? Y aquí el Papa Francisco y todos los amigos progresistas, ¿verdad? El presidente de México, el presidente de el Uruguay, todos los que se reúnan en Montevideo, tienen que tratar de convencer a los cubanos de que es tiempo de dejar caer a Maduro. Porque cuando Cuba le retire el apoyo, Nicolás Maduro se va inmediatamente a las playas del Caribe. De tal modo que, insisto, acá el tema y la responsabilidad gira en torno a Cuba y que todo el esfuerzo diplomático tiene que girar en torno a no ahondar la crisis del pueblo venezolano, pero de poner en aprietos a la diplomacia cubana y que el Papa Francisco podría servir para esto porque todos entendemos que el proyecto chavista, el proyecto de Maduro, ya ha fracasado. Es un proyecto que ya no es que está en retirada, ya hizo aguas, ya no hay nada más que decir ni nada más que hacer. Lo que queda es un desastre y mayor desastre. Y los cubanos tampoco van a ganar de ese desastre. En consecuencia, hay una sola posibilidad remota de salida pacífica y es que los cubanos entiendan que tienen que llevarse a Maduro y que con otro staff del propio gobierno de Maduro se pueda conciliar una convocatoria a elecciones libres y democráticas que le den un nuevo gobierno transitorio que permita a Venezuela realmente mirar el horizonte con esperanzas y no con este panorama apocalíptico que les he descrito. El domingo pasado se han llevado elecciones en El Salvador, país centroamericano pequeño, que estuvo durante 10 años bajo la conducción del Frente Farabundo Martí, también vinculado a Cuba, también vinculado a Maduro. El gobierno de El Salvador fue el cuarto gobierno en asistir a la posesión del gobierno dictatorial de Maduro. Asistió Cuba, Nicaragua, Bolivia y El Salvador. Bueno, se realizaron elecciones y ganó Bukele, ganó el de la oposición. Bukele era del Farabundo Martí, lo expulsaron en el 2017. Un joven de la generación de Guaidó, de los que tiene 30 y un poquito más años, pero no llega a los 40, y que se pone a la cabeza, primero, de acabar con el Farabundo Martí, de acabar con la corrupción
de los derechistas anteriores de Arena y de la corrupción del farabundo Martí. En fin, se posesionará de acá a poco, no habrá guerra civil. Bueno, se resolvió muy fácil. Por ahí en 5 años el farabundo Martí vuelve a ganar las elecciones. ¡Bravo! Muy bien. Pero estamos hablando en los términos democráticos, donde la guerra no es una opción y donde todo el esfuerzo tiene que girar en torno a la reconstrucción de la economía y del bienestar de la población. Salvador es la prueba, el ejemplo de que esta también es la salida para Venezuela. Si Maduro hubiera hecho elecciones libres y democráticas, limpias, pues se hubiera cambiado de gobierno, sin duda, como en El Salvador, y no estuvieran Venezuela y el continente en los apuros políticos, sociales, humanitarios en los que nos encontramos en este momento. Pero la clave está en Cuba. El esfuerzo diplomático, el esfuerzo de negociación, porque hay que negociar, toma y daca, ¿no? Cae Maduro y bueno, a Cuba, ¿qué le doy? ¿No? Te voy a subvencionar el petróleo, en fin, no sé, en México puede ser una tabla de salvación para Cuba, etcétera, etcétera. Pero si aquí hay un desastre, si aquí hay intervención militar, si aquí hay guerra civil, si aquí hay matanzas, si aquí hay ríos de sangre, en fin, los responsables principales serán los cubanos, porque son los que pusieron a Nicolás Maduro, los que lo están sosteniendo y los que están dispuestos a todo, por el momento, a favor de Maduro. Muchas gracias por escucharme, les mando un abrazo y con otro informe especial estaré con ustedes mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.